Ok. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Roberto Betaza y hoy expondré el ejercicio número 7 de, de la materia de Administración de Operaciones 2, impartida por el profesor Saúl Montiel del Instituto Tecnológico de Tijuana. El ejercicio es el número 7 de la unidad 2. Dice de la siguiente forma. Bueno, antes que nada nos pide que hagamos el árbol estructural del producto y una codificación del nivel inferior. La codificación del nivel inferior la tengo aquí y mi árbol estructural es este. Y el árbol estructural no es otra cosa que la información en cadena de cómo o qué necesito para hacer cada componente. En este caso dice el texto, dice una unidad de A se obtiene 2 unidades de B y una unidad de C. Entonces aquí tengo mi A, se obtiene 2 unidades de B y una de C. Luego B se obtiene 3 unidades de D y una unidad de F. B se obtiene de una unidad, 3 unidades de D y una de F. C consta de 3 unidades de B, 3 unidades de B, una unidad de D. C consta de 3 unidades de B, una unidad de D y 4 unidades de E. A su vez, D se obtiene de una unidad de E. Como podemos ver, D se obtiene de una unidad de E. Ok, prosiguiendo con el ejercicio, dice, la pieza C, habla sobre las demoras. En las demoras ya tengo aquí mi recuadro donde yo le voy a asignar, bueno, las asignación de tiempos de retardo pues están dadas conforme al texto, conforme lo indica el texto. Dice, la pieza C tiene un tiempo de demora de una semana. Aquí tengo el componente C y una semana de retardo. Las piezas A, B y E, A, B, E y F tienen tiempo de demora de 2 semanas. A, B, E y F 2 semanas. La pieza D tiene un tiempo de demora de 3 semanas. D 3 semanas. Se aplica la técnica lote por lote para la determinación de tamaño del lote de las piezas C, E y F. Se usaron los tamaños del lote 20, 40, 160 para las piezas A, B y D. O sea, la pieza A, que este A es el nombre del componente y va a tener lotes de 20 en 20. Para empezar tiene una cantidad a la mano de 5 piezas de un periodo anterior. Ok. Después dice, ok, siguiendo con el ejercicio, dice las piezas A, B y D tienen existencia inicial de 5, 10, 100 y 100. Y esa es mi existencia inicial 5, B tiene 10 y 100 de mi pieza D y 100 de mi pieza E, respectivamente. Las demás tienen existencia inicial de 0. Se programa la entrada de 10 unidades de A en la semana 3. En la semana 3, 10 unidades de A. 20 unidades de B en la semana 7. 20 unidades de B en la semana 7. 40 unidades de F en la semana 5 y 60 unidades de E en la semana 2. No hay más entradas programadas. Si en la semana 10 se necesitan 20 unidades de A, use la lista de materiales de árbol estructural con codificación inferior para encontrar la expedición de pedidos planeados necesarios para todos los componentes. Bueno, volviendo al ejercicio. El ejercicio me pide, dice, si en la semana 10 se necesitan 20 unidades de A, use la lista de los materiales de árbol estructural del producto con codificación de nivel inferior para encontrar la existencia, las expediciones de pedidos planeados necesaria para los componentes. Vamos a empezar con el árbol estructural, pues ya lo sabemos hacer, ya aquí lo tengo. Pero vamos a empezar con nuestra demanda en la semana 10. Yo ocupo 20 piezas y no sé cómo le van a hacer, pero ocupo 20 piezas. Así me dice mi cliente, ¿no? Entonces, tengo una programación bruta, un requerimiento bruto. Pero también tengo 10 piezas de recepción desde la semana 3. Por lo tanto,
También tengo una cantidad a la mano de periodos anteriores. Entonces mi necesidad o mi requerimiento neto es igual a 5, porque mi cantidad bruta o mi requerimiento bruto van a ser 20 menos 10 que tengo en existencia, o no, perdón, en recepciones planeadas, y menos 5 que tengo en existencia de periodo anterior. Entonces, por lo tanto, va a ser, van a ser 5 mis periodos, mis requerimientos netos. Pero como yo aquí tengo mis lotes de 20 en 20, pues obviamente tengo que mandar a hacer 20 piezas, y la tengo que mandar a hacer 2 semanas antes, porque este tiene un retardo de 2 semanas. Mando a fabricar 20 piezas, cubro mi necesidad de 5 y me quedan a la mano de periodo anterior 15. Pasando a lo siguiente, nos vamos con el componente B. El componente B dice que por cada componente A que yo haga, yo debo hacer 2 componentes B. Y aquí están, son 40. Mi requerimiento bruto son 40. Aquí no tengo recepciones programadas, pero sí tengo 10 piezas a la mano de periodos anteriores. Por lo tanto, a 40 le voy a restar a las 10 que tengo de periodo anterior, pues me va a quedar un requerimiento neto de 30 piezas. Pues nada, que no puedo mandar a hacer más que puro lote de 40, pues entonces simplemente lo que hago va a ser mandar a fabricar 2 semanas antes 40. Y para sacar lo que voy a tener de periodos anteriores, pues le voy a hacer lo mismo. A la demanda de 40 piezas le voy a restar 0 de recepciones programadas y 10 de cantidades a la mano de periodos anteriores. Por lo tanto, mi requerimiento neto va a ser de 30, pero mi demanda va a ser mi requerimiento para fabricar la pieza van a ser de 40. ¿Por qué? Porque mis lotes son de 40. Aunque mis requerimientos netos sean 30, pues no puedo fabricar 30, porque no son lote por lote, son lotes de 40 en 40. Por lo tanto, yo planeo las 40 y mando a fabricar 40 piezas. De este lado, pues nos va a quedar existencia, ¿no? O cantidades a la mano para periodos anteriores, que van a ser 5. Va a ser 10 lo que nos va a sobrar. Es la diferencia entre lo que mandamos a hacer y lo que mi cliente me está demandando. En este caso mandé a hacer 40, pero nada más ocupaba yo 30. Por lo tanto, me van a quedar 10 piezas para que sean utilizadas en otra ocasión, ¿no? O cuando se requiera. Eso es referente al componente B. Referente al componente C, pues mi componente C dice que está fabricado por 3B y 1 de D. Entonces, también dice que por cada componente A que yo haga, pues yo voy a fabricar un componente C. Es lo mismo, la misma cantidad. Entonces, si mi demanda es de 20 unidades de A, pues también es de 20 unidades de C para la semana 8. En ese no tengo recepciones programadas, tampoco tengo a la mano cantidades a la mano de periodos anteriores, pero por eso es de que mi requerimiento viene siendo lo mismo, son 20 piezas. Hago la planeación para fabricar 20 piezas y las mando a fabricar una semana antes, porque mi componente C tiene una demora de una semana. Y pues como mi lote, este es lote por lote, pues simplemente mando a hacer lo que ocupo, no más. Bueno, hasta aquí vamos con el componente C. Pasamos al componente D. El componente D dice que es formado por un componente E. Así es que para yo hacer mi componente D, que tarda 3 semanas en fabricarse, y que por cada B que yo haga debo de hacer 3 de D, o por cada C que yo haga debo de hacer un D, pues entonces iniciamos, ¿no? Iniciamos mi componente D. Dice que tengo una demanda de mi componente D
que está estrechamente relacionado con mi componente C, dice que tengo una demanda de 60 piezas. En esta ocasión no tengo recepciones programadas, pero sí tengo una cantidad de periodos anteriores. Y esto lo vamos a ver reflejado aquí. Yo creo que voy a dejar pendiente el componente D y ahorita posteriormente, terminando el E y F, me regreso para formularlo. Bueno, dice que tengo una demanda del componente E de 160 piezas. ¿Por qué? Porque cada componente D que yo haga, pues tengo que hacer lo mismo para mi componente E. Pero mi componente E también es usado para fabricar mi componente D. Por lo tanto, si acá en mi componente D yo tengo una demanda en la semana 2, en la semana 6 tengo una demanda de 80 piezas, tengo 0 recepciones, tengo 100 de periodos anteriores y pues simplemente mi requerimiento momento es de 0, ¿no? ¿Por qué? Porque con mi demanda se suplió con lo que tengo ya a la mano en el almacén. Así es que de 100 pues, menos 80 pues van a quedar 20 para el periodo posterior, o 20 a la mano para otro cuando lo vaya a requerir. Pues ok, en la siguiente semana, en la semana 7, que responde a la semana 7, tengo otra demanda de 60 piezas, que esa es relacionada directamente con las semanas, con el componente C. Entonces yo tengo una demanda de 60, tengo 0 recepciones, pero tengo 20 piezas ahora sí que del componente anterior o de la demanda anterior. Me dejó 20 componentes a la mano, 20. Por lo tanto, a las 60 le voy a restar las 20, me van a quedar 40. Pero resulta que yo necesito o me falta fabricar 40 piezas. Aunque decíamos que tenía la demanda de 80 piezas, tenía 0 recepciones, pero tenía 100 a la mano, pues obviamente mi demanda se quedó en ceros. No mandé, como esa tiene una demanda de 3 semanas, pues a las 3 semanas atrás no mandé a fabricar nada. Pero también tengo la demanda del componente D, que está relacionada con el componente C, que son 60. Pues simplemente empiezo a hacer mis restas para poder generar mi componente, mi requerimiento del componente D, mis requerimientos netos. Entonces tengo una demanda bruta de 70 menos 0, pues me va a quedar 60, menos 20 del periodo anterior, pues me va a quedar un faltante, o mi requerimiento bruto o netos, perdón, van a ser de 40. Pero resulta que aquí el componente D, mi sistema de trabajo es del lote de 160. Así es que nada, que tengo que mandar a planear 160 piezas y mandar a fabricar las 3 semanas atrás. Sería 1, 2 y 3 semanas atrás para que estén en la semana que yo la ocupo, ¿no? Posteriormente le vamos a sacar a esta cantidad, le vamos a sacar a la cantidad a la mano de periodos anteriores, que va a ser 160 menos mi demanda neta o mi requerimiento neto, que son 40. Pues simplemente son 120 que voy a tener yo a la mano para próximos ejercicios. Pasando al componente, ese es el componente C. Pasando al componente E, pues resulta que yo aquí tengo mi componente está relacionado con el D directamente y con el C. Entonces vamos a empezar con este. Mi componente E tiene una entrada de programada en las semanas de 60 piezas. No tiene recepciones. Perdón, sí tiene recepciones programadas de 60 piezas. Una cantidad de 100 piezas a la mano de un periodo anterior también lo tiene. Así es que yo aquí
no tengo requerimientos brutos, por lo tanto ese se queda así al aire libre. Aquí tengo un requerimiento de 160 piezas. Sí, requerimientos brutos del componente 160 piezas. Ah, tengo una recepción de 60 piezas y tengo una cantidad a la mano de periodo anterior de 100 piezas. Como mi demanda es de 160 piezas, pero yo tengo una recepción de 60, pues me van a quedar 100, menos otra recepción de un periodo anterior de 100, pues me voy a quedar en cero, ¿no? Hasta ahí el componente E. Pues vamos a pasar ya al último, que es el componente F. El componente F. El componente F es subcomponente de B. Ok. Entonces dice que para mi componente, la primera semana que tengo demandas es la semana 5 para resolver la demanda de sangre. De sangre, perdón. La demanda de cierto componente, ¿no? Ok, tengo una demanda de 40. ¿Por qué? Porque dice que por cada componente B que yo haga, yo tengo que hacer la misma cantidad. Y dice que por cada componente A yo tengo que hacer dos componentes B. Entonces, por lo tanto, si mi componente A era de 20, pues mi componente B tengo que fabricar 40. Y a su vez, de mi componente F, debo de fabricar 40. Dice que tengo una cantidad de 40 piezas programadas o recepciones programadas, y tengo 0 cantidades de periodos a la mano, de periodos anteriores, perdón, cantidad a la mano de periodos anteriores, no tengo nada. Por lo tanto, este es lote por lote. Así es que voy a mandar a fabricar únicamente lo que necesito. Pero en este caso, como mis requerimientos brutos son de 40 y mis recepciones programadas son de 40, pues no voy a mandar a fabricar nada. Se queda en cero. Después tengo otra recepción de 40, de otras 40, que viene siendo para... Sí, para fabricar tengo otras 40 aquí. A ver, analizando mi componente F, pues nada más debería de tener yo una demanda de 40 piezas. Pero sin embargo, tengo una demanda tengo dos demandas de 40 piezas. Pues entonces voy a tener que hacer esas dos demandas en mi componente F, que son parte de, o son subcomponentes de B. Este ya la vimos, ¿no? Entonces mandamos a fabricar nada prácticamente, porque nuestros requerimientos brutos se cumplieron con las recepciones programadas, y nos pasamos a la siguiente semana, donde tengo otra demanda de 40, pero ahí sí no tengo recepciones programadas ni tampoco tengo uh, cantidades a la mano de un periodo anterior, ¿no? Por lo tanto, mis requerimientos netos serán de 40 y mi orden planeada va a ser de 40, y la voy a mandar a fabricar 2 semanas antes de 40. Bueno, mi codificación de nivel inferior pues simplemente un tipo de diagrama escalonado, donde yo voy a ir separando, puedo separar componente por componente para ver qué cantidad o más o menos cuánto es lo que yo voy a necesitar para fabricar mi componente A, mi componente principal. El codificador inferior se usa para facilitar eso. Y eso es todo por hoy. Espero pues sea de ayuda, de algo les ayude el video, y próximamente subiré otro video más si es que nuestro profesor nos los indica. Buenas noches.